Bueno, vamos a empezar lo que sería el tercer día del cuarto Congreso Iberoamericano de Teatro, y realmente es una gran alegría presentar a Guillermo Heras. No sé, la trayectoria de Guillermo Heras es impresionante. Yo me quedaría, para no quitarle tiempo, con algunas menciones de su trabajo como director, su trabajo como dramaturgo, como editor, y muy especialmente su trabajo docente y de gestión. Yo estoy pensando en el trabajo que hizo en el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, el trabajo con la muestra de teatro español de autores contemporáneos de Alicante, bueno, todo el laburo que hizo en Iberescena, actualmente el trabajo que lleva como presidente de la Asociación de Directores de España, ¿no? Así que bueno, es infinita esa tarea y por lo tanto la dejamos acá y le damos la palabra a Guillermo. Muchas gracias, Guillermo, por estar allí. Yo quería decir que nos vas a hablar sobre reflexiones de una vida desde la práctica de la dirección de escena. Te escuchamos, Guille, gracias. Hola, buenas tardes, buenos días me imagino, a todos las amigas y los amigos de allí, de mi querida Manizales. Agradecer mucho que una vez más su director me había invitado a estar este año, pero justamente por el mucho trabajo que ahora nos ha venido aquí, es comienzo de temporada. Justamente lo que ahora más estoy haciendo como presidente de los directores de escena de toda España es lanzar un proyecto ambicioso para intentar que los muchos teatros municipales, públicos que tenemos en España puedan tener dentro de ellos, del edificio, una compañía, un grupo teatral para dar vida a algo más allá que una programación estándar. Me ha coincidido en estas fechas y bueno, ahora con estos adelantos de la cuestión tecnológica, el Zoom, todo esto, puedo estar un ratito con vosotros, aunque no de la manera que deseara, y nuevamente agradecer al Congreso el que me permitan hacer algunas reflexiones de lo que en 25 o 30 minutos voy a plantear, para que después podamos tener justamente un debate, una participación activa de aquellos que hayan estado escuchando y evitar también los rollos que a veces nos damos las gentes teatreras. Cuando me planteó el otro día Jorge una intervención, me pilló así y bueno, di esta porque es un tema que llevo trabajando desde hace tiempo, desde varias perspectivas. La mía, lógicamente, es más la de la acción, de ser un director de escena, un director digamos, muy en la marca europea, de esto voy a hablar ahora, que lleva ya cerca de en torno a 130 espectáculos montados. Montajes que van desde el gran formato de los teatros públicos incluso en Argentina, en México, pues aquí en España, hasta proyectos de teatro independiente, donde yo empecé, y teatro alternativo, que se llaman ahora aquí en Madrid en las salas, que son producciones prácticamente despojadas y haciendo el gran hincapié en el verdadero protagonista del hecho escénico en vivo, que es el actor, la actriz, el bailarín, la bailarina, en fin. Entonces se me ocurrió en esta intervención reivindicar el oficio y el discurso de la dirección de escena, pero alejándome o intentando alejarme de la mirada eurocéntrica. Me preocupa que
los grandes libros de historia del teatro que se manejan en grandes universidades, por ejemplo, pues está muy presente la historia desde, digamos, del teatro contemporáneo, digamos, desde Stanislavski hasta nuestros días, hasta Ostermayer o Fabre o todos estos, pero no hay tanta referencia a otras culturas. Por supuesto, la cultura oriental, inabarcable para ciertas miradas, pero una que sí, afortunadamente, conozco muy bien por mis continuos viajes y por haber ejercido esta profesión, que es América Latina. A lo largo de esos viajes he podido contemplar en vivo y en directo en México, en Uruguay, en Chile, en Centroamérica, en Argentina, en Cuba, espectáculos de una, más allá, digamos, del término calidad, en sentido que muchas veces se emplea aquí en Europa, que emplean la calidad en función del, digamos, de la producción, de que tenga una producción, digamos, pues ahora como pasa desde hace mucho tiempo en los teatros alemanes, donde la fuerza de las tecnologías de vez en cuando, a mi modo de ver, aplastan lo que sería el trabajo, por ejemplo, fundamental de los actores. Entonces, esta idea mía desde hace tiempo y que incluso modestamente recogí en un libro que me publicaron en México, que se llamaba Los retos de la dirección de escena actual. En el último capítulo hay una cosa que llamo palabra de director y intenté y logré equilibrar que esas palabras, esos pensamientos fueran una parte europea y equilibrada al 50% con ese discurso de los grandes directores que he podido conocer. La maldita pandemia, que ha sido una desgracia, evidentemente por la mortandad que ha traído, pero otra parte para un viajero como yo me hace que lleve 3 años sin poder volver a América Latina, y sé que en este tiempo, precisamente incluso por esos experimentos que se han podido llamar ahora géneros híbridos, que se han empezado a hacer, existe una generación nueva que con fuerza aparece en todos estos países y que espero conocer bien pronto. Entonces, como digo, esta reflexión que planteo así también de una manera informal y no querer ser una cuestión histórica, por eso no quiero dar nombres concretos o fechas o todo esto que siempre habría que hacer, sino ser más bien, por eso le dije a Jorge, una cosa más pulsional, más personal, que tiene que ver con pues eso, mostrar que de alguna manera, o demostrar más bien por mi sentimiento de lo que he visto, lo que he oído, mis contactos con los directores de escena americanos, el reivindicar su discurso, su función dentro del siglo XX y el siglo XXI de una manera similar a la que las loas que suele haber, como digo, en los libros de la cultura dominante europea. En realidad, también he planteado esta pequeña exposición como un homenaje. Y es un homenaje a 2 de los pocos maestros que yo he tenido cuando era un joven que empezaba en el Teatro Independiente Español, con una edad temprana, desde luego, pero que de alguna manera veía que su trabajo como actor no era el que yo admiro en los actores. O sea, me costaba trabajo, aunque estaba encima de un escenario en mi grupo Tábano, un grupo mítico de la época, que empezó a tener un gran contacto con América Latina, precisamente a través de Manizales y de Cali, del Festival de Cali. A partir de ahí yo conocí
a dos maestros extraordinarios, tanto como teatreros como personas que me marcaron fundamentalmente a lo largo ya de toda mi vida. Esos dos maestros fueron Enrique Buenaventura y Santiago García. Con Enrique tuve la fortuna de aquí en Madrid poder realizar un taller largo, un taller que fue histórico para el teatro independiente, no solo por sus enseñanzas, sino porque cuando llega el día anterior a empezar el taller que íbamos a hacer los grupos independientes madrileños con Enrique, hubo un hecho histórico en España que fue el atentado de ETA contra el que era el carnicero segundo de Franco, el Carrero Blanco, al que volaron, no sé si saben, ETA lo voló en el coche y Dios cayó en justo, dado que él era muy religioso, iba a misa todos los días, pues bueno, estuvo cerca del cielo porque cayó allí en el patio de una famosa iglesia madrileña. Claro, se estableció el estado de sitio, de alarma, o como no sé cómo se llamaba en ese momento, y nosotros que íbamos a hacer el taller en el Instituto Alemán de Madrid, la gente del instituto nos dijo, no podéis y tal. Y entonces, con el ejército en la calle y todo esto, estos insensatos jovencitos que éramos, decidimos que estaba allí Enrique y si que Enrique quería hacer el taller, lo íbamos a hacer. Y lo hicimos en uno de los salas que tenían de ensayo, en ese momento un grupo muy famoso, los Goliardos, y allí nos reuníamos todos los días teniendo en cuenta que en cualquier momento podía haber una llamada a la puerta y la policía, vete tú a saber. No pasó nada y desde entonces aquí en Madrid muchos grupos nos adherimos mucho al sistema de teatro colectivo que tanto había desarrollado con el TEC de Cali y ya la segunda experiencia mía con el maestro Santiago García fue en Cuba, fue en un gran encuentro que hizo el ITI en ese momento y yo estuve en un taller maravilloso que Santiago, con esa extraordinaria persona que era, nos llenaba de sabiduría. Si he puesto estos dos ejemplos es porque ambos dos, como todos ustedes y más la gente colombiana sabe, defendían a ultranza la llamada creación colectiva. Algo que yo siempre he pensado que se haga como se haga, el teatro, la danza, un espectáculo de artes escénicas se tiene que hacer en colectivo o si se quiere hacer en equipo. Entonces, yo me acuerdo de que con toda el pudor que me podía dar en ese momento, yo que empezaba a dar los primeros pasos en la profesión, pero tanto a uno como a otro en sesiones informales, porque ellos eran muy dados luego al convivio, pero al convivio no, en lugares donde se bebían cosas espirituosas y entonces yo les decía, bueno, por separado, pero Santiago, pero Enrique, al final vosotros dirigís, ¿qué hace? O sea, organizáis. Y ambos me tuvieron que dar la razón. ¿Qué pasa? Que era la creación, digamos, no venía impuesta por una línea, llamémosle dominante, del pensamiento de ese director, pero a la larga yo soy de los que piensan que aunque a lo largo de la historia haya habido siempre alguien que ha organizado de las tragedias griegas, que parece que era el propio autor el que recibía el estipendio y hacía digamos, lo que hoy podríamos llamar organización del espectáculo, no en el sentido ya de puesta en escena desde el siglo XX hasta ahora, pasando por la comedia del arte o pasando por el corral de comedias, o si vemos
por ejemplo, una película como Shakespeare in Love, que está hecha por un guión del gran Christopher Hampton, que es un extraordinario autor y además es muy buen director. Vemos cómo realmente Shakespeare ejercía también de director, además de actor, además de productor. Es decir, algo que, por eso digo, Molière lo mismo, para mí viene muy dentro de la tradición, la idea de alguien que organiza el espectáculo. También en el teatro burgués, el teatro del siglo XIX, no había este oficio de una manera así codificada, según vemos en los programas, pero era el propio autor, figura dominante en este tramo de la historia del teatro, o era el primer actor, o en el caso de España, curiosamente, muchas primeras actrices, María Guerrero, Margarita Xirgu, que ejercieron ese rol, o incluso el mismo García Lorca. García Lorca es un director de escena interesante que ha estado menos estudiado por la parte que le corresponde. ¿Qué aprendí que sigo intentando llevar a la práctica en mi cotidianidad desde hace tanto tiempo? Ya os digo, tanto de Enrique como de Santiago. Era esa idea del compromiso ético, estético y social que siempre defendían y que yo creo que es también inmanente, aún debe ser hoy, a nuestra profesión. Es decir, a mí realmente me interesa a lo mejor bien poco lo que depende de los países, se puede llamar teatro comercial o teatro de mercado y todo esto, pero aún así en muchos de ellos la fuerza de un personaje en la dirección ha sido y es muy importante. Pero a mí lo que me interesa es hoy, cómo nosotros, que no ejercemos, a lo mejor como pasa en muchos países de América, donde está claro que la dramaturgia, la dirección y la actuación está en manos de la misma persona. Es decir, es algo que también se está extendiendo a España en los jóvenes autores, una generación magnífica que tenemos ahora. Muchos de los espectáculos los dirigen ellos mismos y lo actúan incluso. Es decir, hay una concepción global que es muy diferente a la concepción que pudo haber en una parte del siglo XX, sobre todo con directores míticos como Stanislavski, que no ejercía el rol, por ejemplo, de dramaturgo, pero sí de actor. Fue actor durante mucho tiempo. Entonces, lo importante para mí es que sea la estrategia. Yo empleo mucho esta idea, esta palabra, la estrategia de puesta en escena, que haya un espectáculo, sea grupal, sea comunal, teatro en comunidad, que ahora es una cosa que se está extendiendo de una manera enorme y es un fenómeno importantísimo a estudiar. Yo sí creo que tiene que haber dos cuestiones importantes, aunque esté todo bajo un discurso luego subsumido, digamos, en lo colectivo. Y es, por un lado, alguien que estructure, que al final que trabaje con los actores, que dé un sentido a todo esto, y alguien que organice en el sentido de gestión. Es mi otra parte, no puedo desprenderme de mi condición de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo creo que toda creación tiene que estar, digamos, dialectizada con la producción que se hace. Yo creo que una parte de algunos espectáculos que tienen un trabajo creativo muy importante, luego, por ejemplo, se ven sometidos a la imposibilidad de girar, incluso no diría hasta en su misma ciudad, en su país o en su continente. Entonces creo que esa dialéctica tan importante entre creación y producción
tiene que ver tanto con esa coherencia que tiene que ver con lo que es para mí la dialéctica entre lo que puedo llamar en algunos casos literatura dramática o materiales para la escritura textual del texto, aunque no sea un montaje que no tenga luego palabra. Para mí siempre hay una estructura que es dramatúrgica y lo que para mí es lo que llamo escritura escénica, que en suma para mí es fundamental, y sobre todo lo que llamo la escritura del actor en el espacio. Para mí lo que es muy importante como director, digamos, es cómo puedo hacer de una materia, que es una materia, digamos, escrita, o ya os digo, un tema que vamos a desarrollar, que es un tema ficcional, es una ficción, cómo de esa ficción puedo pasar a una representación que es realidad. Y esa realidad de la representación se hace sin duda a través del cuerpo, de las voces, de los actantes, de los actores, de los bailarines, de los cantantes, en fin, ya digo que yo he trabajado, incluso no hace mucho tiempo, hice una dirección de un montaje con una dramaturgia a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, y la hice en la Escuela de Circo de Bruselas, y eran todos cirqueros, y evidentemente no me interesaba que hablaran, porque incluso cuando un trapecista está haciendo su trabajo, no puede irse con lo que puede ser una línea de trabajo diferente al riesgo que tiene. Por lo tanto, creo que un director hoy, una directora, es alguien que tiene que tener la humildad de saber incorporarse al discurso de un grupo, de un equipo, pero a la vez tiene que tener la personalidad para mí, lo que son, yo lo llamo espacios, lugares de reflexión, que explico muy rápidamente, que van desde lo que llamo espacio dramatúrgico. El espacio dramatúrgico tiene que ver con ese concepto alemán tan importante para mí, de que todo texto, sea clásico, sea actual o sea a escribir, ellos tienen siempre ese oficio que a mí me parece muy fascinante, que llaman dramaturgo precisamente, que yo en broma a veces le llamo dramatólogo, porque en nuestro país, en concreto en España, pero no lo he visto mucho tampoco en América Latina, acompaña al director de escena en convertir la metáfora que ese director quiere hacer, pues de Fausto o de Hamlet o de una obra de von Mayenburg, me da igual, a esa realidad que os digo de la escritura escénica con los actores. Por supuesto, el espacio para mí más importante, el que en la que nos la jugamos totalmente en los ensayos, es en el trabajo con los actores. En ese sentido, es evidente que si analizamos, ahí sí, a los grandes maestros, sean de cualquier lugar, América, Europa, Japón, o sea, o el mundo oriental, el trabajo de los grandes pensadores, si os dais cuenta, Stanislavski, Meyerhold, Brecht, Piscator, luego podíamos ir a Grotowski, a Bruch, a Luskin, a Ostermayer ahora, pasa por su trabajo con los actores. Es fundamental, y de hecho, más allá de sus escenografías y todo esto, es cierto que su trabajo se basa sobre todo en una buena decodificación de su metáfora en la puesta en escena que quieren hacer. En los otros 4 espacios que creo que hoy un director, una directora comprometida con su realidad, con lo social, con lo político, tiene que ver con un análisis y una comprensión clara de lo que para mí es diferente, que llamo espacio escénico, de espacio escenográfico. Para mí el espacio escénico es el edificio, el lugar
donde vamos a actuar, donde se va a actuar, que no es lo mismo un teatro a la italiana que es un espectáculo en la calle o es un espectáculo en un museo como ahora puede hacerse. Pero el espacio escenográfico serían todos esos elementos que podemos meter, sobre todo dentro de un teatro a la italiana, porque así se pensaron, pero también en otros lugares, que es una escenografía construida, es decir, no existe directamente en ese espacio. A veces, como a mí me ha pasado ya en algunos montajes, resulta que tengo ya la escenografía en el espacio escénico. Por ejemplo, yo que he hecho varias puestas en escena de Cartas de amor a Stalin de Juan Mayorga, en una de ellas en Portugal encontré un matadero recién que ya no había actividad, pero que las paredes estaban llenas de la sangre de las reses y de los ganchos donde colgaban, y entonces me pareció que poner ahí una escenografía para mi metáfora del stalinismo era absurdo, ya la tenía ahí. El otro espacio para mí muy importante ahora y que hay y en América Latina una gran corriente, por ejemplo, del llamado teatro de objetos, yo lo llamo espacio icónico, de la palabra griega, porque para mí el espacio icónico es todo lo que trasladan, lo que transportan los actores, los bailarines, desde el vestuario, para mí fundamental, porque es la segunda piel, y lo que también es importantísimo, los objetos que pueden sacar, que en realidad, como digo, no, para mí no tienen por qué ser traslaciones naturalistas, sino que pueden tener una fuerte carga, y por eso trabajo mucho también desde pintores como Magritte, como Rothko, que me permiten con los actores hacer metáforas desde el color o desde elementos que puedan ser incluso surrealistas. Las dos últimas líneas son que me apasionan, es el espacio sonoro, que hoy para mí es una investigación no solo en lo que podríamos llamar músicas incidentales, sino también en la propia sonoridad que los actores pueden crear a partir del canto, a partir de las percusiones sobre su cuerpo o la utilización, e incluso yo diría que hasta el silencio es un espacio sonoro, porque a veces el silencio en teatro es muy significante. Y por último, el espacio lumínico, o sea, todo lo que es la investigación en la luz. Hemos avanzado mucho en ese territorio. Es evidente que hay grupos todavía que no pueden tener acceso a infraestructuras como tienen los grandes teatros, pero yo siempre sugiero que aunque tengamos 8 proyectores, nada más, hay maneras de que con esos proyectores podemos, digamos, crear analogías de cuestiones que antes eran muy difíciles de hacer. Pensemos simplemente en un montaje de Chekhov, de una obra de Chekhov montada por Stanislavski, cómo todo estaba lleno de cerezos de verdad, el samovar, todos los muebles, y yo creo que precisamente las líneas de renovación que se han impuesto por un lado, la utilización de tecnologías de la pantalla, pero por otro lado, con las metáforas de los objetos y de la luz, podemos realmente encontrar salidas, yo diría incluso más emotivas para la recepción. Porque con lo que ya termino para este coloquio, creo que por el tiempo creo que ha sido lo que me pidió Jorge, es la idea de lo importante que es para mí la recepción de los espectáculos. Es decir, lo importante que es para mí pensar que en ese otro lado hay digamos, alguien, y sobre todo es un ciudadano para mí, no como se diría la diferencia entre consumidores y ciudadanos, sino es un ciudadano, una ciudadana que de alguna manera mi ilusión como director, como parte de ese grupo,
la ilusión máxima que tendría es que me acompañara emotivamente en el camino que desde un escenario propongo. Con esto termino y ya estoy abierto a todo lo que el maestro Dubati vaya planteando. Buenísimo, Guillermo, muchas gracias. La verdad, fascinante escucharte y yo quiero decir que pusiste en práctica lo que nosotros llamaríamos el lugar del artista investigador, ¿no? Es decir, el artista que piensa su propia praxis, que genera conocimiento a partir de la reflexión sobre el hacer, ¿no? Y yo te quería preguntar, Guillermo, tengo dos preguntas para hacerte porque me impresionó lo que dijiste, 130 montajes, ¿no? Digamos, en todos estos años de trabajo, en puesta en escena, en dirección, digamos, reconoces etapas en tu producción. Por ejemplo, hay algunos espectáculos que vos considerás que son tal vez ciertas columnas de tu trayectoria. Y la otra pregunta que te quería hacer, ¿cómo pensás esta relación entre la práctica, el hacer, y el pensar, el hacer? Pero empecemos por la primera, si te parece, digamos, de tu trayectoria, ¿cuáles serían, digamos, esos momentos o ciertas puestas en particular que considerás que son clave en tu historia? Bien, hay que tener en cuenta que este año he cumplido ya la provesta edad de 70 años. Por lo tanto, como llevo viviendo del teatro desde los 20 años, algo inusual en España, yo no he hecho otra cosa que teatro. Dejé mi carrera de periodista, por eso mi otro lado de la escritura, digamos, pero he hecho tantos montajes porque para mí es muy importante que el teatro, además de pensarlo, como tú dices y tal, hay que hacerlo, ¿no? Entonces he hecho mucho trabajo a lo largo de mis etapas, que ahora intento resumirte, digamos, de espectáculos que para mucha gente podrían considerarse menores, digamos, en relación a los grandes directores. Por ejemplo, hay una cosa que si se ve en mi currículum, por ejemplo, he montado muy pocos clásicos porque, digamos, pero he montado a toda la generación de autores españoles que ahora, en los años 80, eran unos niños. He montado autores latinoamericanos muchísimos. He montado autores europeos desconocidos. Y mi incursión, digamos, sí, he hecho un Shakespeare, un Lope de Vega, un Calderón, pero en relación a todo eso y a las muchas óperas contemporáneas que he montado, a las muchas direcciones desde la dirección que he hecho con coreógrafos y coreógrafas. Yo no he hecho la coreografía. Yo considero que es un montaje en el que he participado. Y, por ejemplo, últimamente, y estoy trabajando mucho ahora en un teatro en Portugal, en una pequeña ciudad, Viana do Castelo, que tiene un teatro de repertorio y una compañía estable, y tenemos 3 talleres, uno para infantes, de gente muy, muy joven, otro para ya edades, digamos, de cualquier tipo, y uno de senior, de gente muy mayor. Y ahí hago mucho teatro comunitario, mucho teatro, y sin embargo para mí ese montaje que he hecho con ellos es un montaje que pongo en mi currículum porque tiene tanta importancia como un montaje que haya hecho en el María Guerrero de Madrid o en el Teatro San Martín, que he hecho varios, como tú sabes, de Buenos Aires. Entonces sí, claro que tengo etapas, porque yo durante 10 años dirijo el Grupo Tábano, y el Grupo Tábano era un grupo fundamentalmente en sus inicios de teatro popular, de teatro que recogía incluso las técnicas de la llamada subcultura española, la revista, el género chico de la zarzuela, todo esto, y nuestro objetivo era más bien político, era en ese momento desmontar el franquismo. El grupo ya derivó poco a poco en un grupo en el que también, por ejemplo, hicimos un Shakespeare, un Macbeth, que ya para la época, finales de los años 70, aquí en España fue una especie de escándalo,
porque mi montaje era trasladar el mundo de los gángsters de Chicago. Al Capone era el Macbeth. Y entonces en ese momento era novedoso, pero ahora a mí me gustaría ver algún montaje de Shakespeare que sea en la época de Shakespeare. Quiero decir que porque ahora todo tiene que ser desde la posmodernidad, la transposmodernidad, todo hay que cambiarlo de época, de trajes y todo esto. Incluso, por ejemplo, ahora hay un montaje en la cartelera de Madrid que es se llama Queen Lear, que es la traslación del rey Lear a todo mujeres. O sea, que realmente, bueno, ahora desde hace mucho tiempo son investigaciones que unas tienen sentido, otras no. Entro en el año 84, que sería el otro periodo siguiente, en la Sala Olimpia, en el Centro de Nuevas Tendencias, y ahí mi obsesión fue lograr que algo que no era muy novedoso, tampoco en Madrid, que es una ciudad muy conservadora para el teatro, hacerlo desde la transversalidad de las artes. Ahí hicimos de todo. Performance, ahí empezó la Fura dels Baus, por ejemplo, y es un periodo, digamos, en el que empiezo a evolucionar en mi sentido de la puesta en escena, y diría que para mí la que más me dejó marcado fue que monté el Calderón de Pierpaolo Pasolini en una versión con transversal, con bailarines, y para mí me dejó muy marcado porque podía lograr un poco esa idea, había música, había tal, como de un teatro total. De ahí paso a dirigir la muestra de autores contemporáneos de Alicante y paso a volcarme, como te digo, en la puesta en escena ya más concentrada, más de los lenguajes de autores actuales, Mayorga o Dolte, que monté en su momento, o José Ramón Fernández, o Sarah Kane, por nombrar a una persona no española o latinoamericana. Y en el periodo en el que estoy ahora, que estoy trabajando con esta compañía que te digo en Portugal, estoy diversificando también la idea de hacer montajes, digamos, del gran repertorio, como Bodas de Sangre, por ejemplo, de Lorca, pero que la hago en un montaje en el que hay cerca de 80 personas, porque meto al propio pueblo, a actores del lugar, perdón, amateurs y todo esto, a experiencias que van con lo último que he montado, es una esencialidad de volver al actor y a la palabra en un montaje de conferencia sobre la lluvia de Juan Villoro, del mexicano. Y la otra, ¿cómo era? La otra, lo de sí, ya me acuerdo. Mira, esta pregunta la hemos debatido en algún otro debate que hemos tenido, y quiero recordar que yo digo siempre que no sé, que en mí es una cuestión orgánica. O sea, como de pronto, por ejemplo, a los 20 años, es decir, hace 50 años, José Monleón me llama para entrar en la revista Primer Acto y empiezo a hacer crítica, reflexión desde esa pequeña edad. Desde entonces he publicado cientos de artículos, reflexiones y todo esto, aunque no me considere, ¿cómo te voy a decir?, como con una práctica universitaria o con un modelo. No, es de verdad lo que me sale, digo, en cada momento, y tiene más que ver con una pulsión de placer. A mí me causa mucho placer escribir, el pensamiento, porque creo también una cosa muy clara: sin pensamiento no puede haber una puesta en escena. Es decir, vamos a hacer, yo creo que tiene que haber unos ejes, unas líneas, y eso te lo da pues el pensamiento. De acuerdo, Guillermo, yo quería preguntarte cuándo va a salir este libro que estás empezando, ¿no? Todavía lo estás elaborando, ¿no? No lo sé porque ahora en España hay un problema grave, y es la subida del precio del papel. Y ahora te proponen muchas veces muchas cosas en virtual, en revistas virtuales, que lo hago también, pero casi te diría como, bueno, en fin, este sería casi ya, sí que por muchas cuestiones, un libro testamental en cierta medida, y lo que quiero es que sea un libro
a mí hay una cosa que no me gusta de mi profesión que adoro, el teatro, es el yoísmo. O sea, la cuestión esta de, incluso te diría, a veces pasamos a la soberbia, muy claramente. Me gustaría encontrar el tono en el libro de que fuera precisamente recoger de una manera lo más objetiva, lo más material, estas cosas que he aprendido a lo largo de mi vida y que a lo mejor en algunos casos a alguien le puede servir en un cierto camino. Yo sigo haciendo muchos talleres transversales para gente, quiero decir, que son actores profesionales o no, porque no me importa. O sea, y en ese sentido intento una cosa que también me preocupa de nuestra profesión, es la pedantería. O sea, creer que somos trascendentes. No, somos un eslabón en una cadena que van a ir creándose y todo esto. Entonces, el libro, hay una conversación con una editorial que me ha dicho nos interesa. Yo les he dicho, me tenéis que dar un tiempo. Yo lo empezaría seguramente en estas Navidades y en época de vacaciones y claro, tengo muchos temas ya estructurados y recuperaría incluso cosas que no se han publicado nunca, que van con estas relaciones que he explicado antes, con el espacio, con la dramaturgia. O sea, quiero plantear esa idea del director, de la directora, como alguien que, por un lado, tiene que ser como una esponja, o sea, tiene que ser poroso para que todas digamos, actividades, ninguna le es ajena. Y por otro lado, ya te digo, sí ofrecer alguna herramienta o alguna estrategia que pudiera servir para una puesta en escena actual. De acuerdo. Guillermo, no, estamos justo sobre el tiempo, así que si bien hay varias cuestiones y comentarios y preguntas, vamos a tener que parar acá porque tiene que empezar la mesa que sigue, pero nada más decirte que tenemos una enorme expectativa con tu trabajo actual como presidente de la ADE, de la Asociación de Directores de España, y que por supuesto esperamos ese libro que estás gestando con muchísimo interés, sobre todo los que estamos muy inquietos por esta relación entre Europa y Latinoamérica, ¿no? Y los vínculos entre Europa y Latinoamérica, que son vínculos realmente muy complejos. Así que, Guillermo, muchísimas gracias Déjame, por esta entonces, conferencia. espera, un segundo entonces, como cosa práctica. Los que no Dale. hayan podido hacer la pregunta o estén interesados en un tema como este, nosotros tenemos una página web que se pone Asociación de Directores de Escena de España. Podéis entrar ahí, tenemos abierto un lugar para preguntas, para cuestiones, para incluso mostrar nuestras publicaciones, o sea que a vuestra disposición. Excelente, excelente. Guillermo, un gran abrazo y muchísimas gracias en nombre del Cuarto Congreso Iberoamericano. Buena tarde, abrazo. Buenos días.